Primero que todo, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de poder conversar con ustedes aquí en Tendencias y conocer un poquito más acerca de las propuestas y de este plan de poder llegar, digamos, a ocupar un cargo importante dentro de Costa Rica. Primero, bienvenidos. Muchas gracias por la gentileza de recibirnos. Estamos muy complacidos de compartir con usted y con su audiencia. Yo tengo 43 años, mi formación, yo estudié psicología y tengo 2 maestrías, una en gerencia en proyectos de desarrollo y otra que se llama como gestión del desarrollo, que es como economía y desarrollo, que pude estudiar en el extranjero. Toda mi carrera me he desempeñado fundamentalmente en proyectos relacionados a temas de desarrollo humano. Hace como 16 años fundé una organización que se llama Fundación Acción Joven. Básicamente lo que hemos hecho es apoyar a chicos que están en contextos de alto riesgo social a que terminen la educación secundaria pública, evitar que entren en temas de pobreza, delincuencia y demás. Básicamente lo que hacíamos es que les permitíamos a los estudiantes universitarios que iban a hacer el TCU, que es el requisito de graduación, a que lo canalizaran dándole apoyo académico, socioafectivo y de una serie de otros aspectos que garantizaran que los jóvenes pudieran no excluirse del sistema educativo. Luego ya lo empezamos a enfocar más al tema de empleabilidad, no solamente de la finalización de la secundaria, y trabajamos en alianza con una importante cantidad de empresas, agencias internacionales, y luego he podido tener la posibilidad de involucrarme en proyectos que tienen que ver con resolver temas asociados a la pobreza, a la exclusión social, a la educación, con juventud. El último que pude participar antes de que don Eli me diera la oportunidad de acompañarle en la papeleta se llamó Reactivemos la Esperanza, que por cierto estoy muy feliz porque ayer nos dieron el reconocimiento en la Defensoría de Conare el premio que se llama Aportes al Mejoramiento de la Calidad de Vida del 2020, y ese esfuerzo particular es representativo de lo que queremos hacer en esta iniciativa, en este proyecto político, porque básicamente era ayudarle a la gente que se quedó sin empleo en la pandemia, en la zona de turismo en Guanacaste, que por lo que pasó obviamente tuvieron una afectación muy fuerte, pero en lugar de darles un apoyo asistencial y llegar con las bolsitas del súper, lo que hicimos fue crear una plataforma tecnológica en donde la lista de esos trabajadores desempleados nos la facilitaba la Cámara de Turismo de Guanacaste, con quien tuvimos una alianza. Creamos una alianza con el Banco BAC, en donde teníamos la plataforma financiera, ahí las personas donaban el dinero, y con la plataforma tecnológica yo le pasaba al teléfono de ese trabajador desempleado un código QR, un voucher digital, y con ese voucher digital esta persona lo usaba para presentarse en el restaurante o en la zonita de su comunidad, pagaba los platos de comida de ese trabajador y su familia, y de esa manera lográbamos que la persona que estaba desempleada pudiese comer y se evitaba ese problema social, pero al mismo tiempo se le generaba demanda a ese negocio que también estaba casi colapsado, el restaurante o la sodita. Entonces trabajaba la cocinera y también trabajaban los proveedores que llevaban la cuajada, la tortilla, el pescado, etcétera, y se generaba un dinamismo económico interesante con ese encadenamiento local. Y a cambio de la ayuda que le estábamos dando a esos trabajadores, estas personas hacían servicio comunitario, arreglando escuelas, pintando el Cincinnati, recogiendo basura en la playa, y entonces logramos dar 130.000 platos de comida, se hicieron como 2.100 horas de servicio comunitario y se crearon aproximadamente 87 puestos de trabajo. ¿Por qué eso le cuento esta historia? Porque es un poco lo que estamos planteando hacer, que el desarrollo social, el desarrollo humano, implique darle a la persona estímulos y oportunidades que le faculten con su trabajo salir adelante. No el asistencialismo, sino desarrollo de capacidades para facilitar el ingreso al empleo y tratar de trabajar de manera articulada con las empresas, con el gobierno y con la academia, en lugar de vernos como enemigos, ver cómo se pueden plantear como si fueran turbinas diferentes pero del mismo avión. Esa metáfora me gusta mucho. Ahora que tú estás entrando ya a política y que estás desarrollando este tipo de esquemas, este tipo de proyectos, ¿cómo ves el ámbito político? ¿Lo ves, te lo imaginabas que era así o lo estás viendo, digamos, totalmente diferente? Es muy buena tu pregunta y con toda transparencia te tengo que decir que nunca he tenido una experiencia electoral, ni mucho menos. Me ha tocado siempre estar en el trabajo técnico, que es analizar la situación, hacer las propuestas metodológicas y tecnológicas. Así que no lo conocía de antes como para poder compararlo, más allá de las noticias y demás. La impresión que tengo es que he conocido personas en el partido en el que estoy, y también con total transparencia tengo que decir que he conocido personas en otros partidos que percibo que tienen un deseo sincero de contribuir, percibo que tienen una situación de alta preocupación por los problemas que vemos en Costa Rica, de tanto desempleo, inseguridad, una situación educativa catastrófica, y que de manera con buena fe están queriendo
salir de la comodidad que da la vida privada y tu tranquilidad y tus recursos a tratar de ver cómo sumar para que el país pueda encauzarse. Entonces, no te voy a decir que es fácil porque la verdad una campaña es muy agotadora desde las madrugadas todos los días hasta altas vienen fundamentalmente de los aportes que da el sector productivo formal. Entonces, ¿cuál es el punto que yo quisiera hacer? Que en lugar de que se vean como dos enemigos ideológicos, que se articulen de una manera inteligente, porque por un lado, si se hacen las reformas productivas que conducen a que se bajen los costos de producción, mejores tasas de interés, mejor precio eléctrico, que baje la carga regulatoria, no solamente lograste darle la sagrada bendición de tener un empleo digno a una persona que con su trabajo honrado salga adelante y ahí resolviste un problema, pero al mismo tiempo si ese empleo formal está dando plata a la caja, al INA, al INS, y cuando ya tenés estos recursos económicos del lado social, poder redistribuirlos e invertirlos para que las personas desarrollen sus capacidades y con su agencia y su esfuerzo puedan salir adelante con su trabajo. Entonces, espero no haberte dado una respuesta confusa. Lo que yo quisiera focalizar es que lo social y lo económico, lejos de ser enemigos ideológicos, tienen que articularse, y la articulación se hace desarrollando las capacidades para que la gente pueda insertarse en el mercado formal, y ese mercado formal facilitar que tengan más espacios, más oportunidades, dándoles las condiciones de competitividad. Y es tratar de ver que hay que agradecerle al sector productivo, que son muy importantes, que hacen cosas muy buenas por Costa Rica, y que el sector social no tiene que ser asistencial, sino desarrollar las capacidades de la población. Hay un detalle bastante importante que se genera mucho, se arma mucho cuando estamos en campaña política, que es, por ejemplo, muchos dicen, ayudemos al pobre, dándole bonos. Yo veo que estás trabajando mucho con la parte de juventud, con la parte de gente emprendedora, joven. ¿Tú eres de la idea de eso, de que al pobre hay que darle bonos, o al pobre hay que generarle un ambiente de desarrollo como para poder sacarlo adelante? Lo primero que te diría es que las mismas personas que, por lo menos en mi experiencia personal que he conocido, que están en una situación adversa, ellos no se ven a sí mismos como personas pobres, se ven como personas normales que están en condiciones de pobreza. O sea, no es una condición intrínseca, ontológica la pobreza. Cuando a esas condiciones externas se modifican, como tener acceso a un sistema educativo de alta calidad, poder tener, digamos, las condiciones que te permitan poner pan en la mesa mientras te vas capacitando, que te traten con respeto, que respeten tu dignidad, con afecto, en la abrumadora mayoría las personas empiezan a tener un desempeño positivo que por lo menos está altamente correlacionado a que si tenés acceso a educación y empleo, casi nunca hay, digamos, una tendencia hacia la delincuencia, hacia la violencia. Entonces lo que te quiero decir es que lejos de dar un apoyo asistencial, que es regalarles todo,
como si fueran personas incapaces y que hay que tener lástima y por lástima darles las soluciones, creo que lo que hay que hacer es tratarlos con respeto y ese entorno en el que viven, sustituirlo de manera tal que sea factible para ellos, ampliar sus capacidades y acercarse hacia una vida en donde con su trabajo pueda salir adelante. En resumidas cuentas, no creo en el asistencialismo como herramienta única, sino a veces transitoria, pero siempre acompañada de desarrollar capacidades. Puede ser que lo asistencial en una madre jefa de hogar tenés que darle la red de cuidado, sí o sí, con, digamos, con un requisito de que su hijo esté en el sistema educativo y que la madre esté capacitándose. De otra manera, esta mujer va a tener que recibir permanentemente tu ayuda y es como darle el mensaje que partir derecho que es incapaz y que no tiene ningún tipo de inteligencia, y eso es inexacto. Hace un instante me hablaste mucho sobre el trabajar articuladamente con la juventud, pero estamos viendo de que mucha parte de la juventud de aquí de Costa Rica no tiene el suficiente currículum académico como para poder enfrentarse aquí a trabajos que los puedan sacar de la pobreza. Siempre la mayoría de esas personas aspiran a un trabajo muchas veces de técnico y no tienen esa suficiente capacidad como para poder salir adelante. Dentro de toda la estructura de trabajo que tú estás manejando, ¿has pensado en esa situación? Es muy buena la observación que haces y tienes toda la razón, tristemente tienes toda la razón. Déjame darte un dato y la respuesta concreta. El dato es, para que los costarricenses que están escuchando tu programa tengan una idea de lo serio que es tu afirmación, antes de la pandemia, se ha dicho muchas veces que el problema de la juventud y la educación es por la pandemia, y eso es falso. Desde antes de la pandemia, desde antes. Del 2016, es este dato que te voy a dar del Ministerio de Educación, de cada 1000 niños que empezaban primer grado, solo 388 terminaban la secundaria. En la zona rural, 94 de cada 100 no dominan el inglés, y ya en el 2017, 51,2% de los jóvenes de 17 a 21 años estaban fuera del sistema educativo y no se habían graduado. De manera tal que no es que es un problema grave, es un problema masivo que se ha incrementado de manera dramática con las huelgas y luego con el problema de la pandemia. Entonces es importantísimo lo que señalas. La respuesta es que sí, definitivamente hay que atacarlo por lo menos de 3 maneras que te diría de manera inmediata. 1, el sistema educativo está realmente colapsado a un nivel mucho más grave de lo que antes habíamos visto. Hay que volver a las clases presenciales, eso es absolutamente urgente. Una vez que se vuelven las clases presenciales, para lo cual hay protocolos que están claramente delineados y que son realistas, hay que saber cuáles son los problemas que están teniendo los jóvenes, evaluarlos para ver si están fallando en lectoescritura, matemática, dominio del inglés, y hacer un plan nacional de poder nivelarlos, porque tienen 2 años de huelgas en donde lo que el Ministerio de Educación publicó es que solo 34% de los contenidos curriculares se dieron, y 2 años de pandemia en donde ni siquiera hay datos. Yo no sé si vos tenés presente, pero del 2018 se eliminó la prueba de bachillerato y las pruebas sumativas y no hay datos. Eso es insólito y a veces a uno no le creen cuando dice esto, pero estoy citando el estado de la educación. Entonces, lo primero que hay que hacer es llevarlos al colegio, evaluarlos, ver a dónde hay que reforzarlos y hacer un plan nacional en donde hay que involucrar a la academia, las asociaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector de las asociaciones solidaristas, porque si no vamos a perder esa generación entera. Complementariamente, ¿qué otras son herramientas vitales que pueden reforzar esto? La formación dual es una legislación que fue recientemente aprobada y que le permite a los jóvenes no solamente tener contenidos académicos, sino ir desarrollando destrezas para la vida, para el mundo del trabajo, in situ en el puesto de trabajo. Eso es inmensamente importante. Y la tercera es que la institucionalidad que da el INA aprobó una legislación en donde no solamente cursos que propiamente da el INA se pueden habilitar para desarrollar tus habilidades para el trabajo, sino que si el INA no tiene el curso, por decirte algo de aplicación de fertilizantes, estoy haciendo un caso hipotético, aquí en San Carlos, que es una zona importante de agroindustria, pero hay una entidad privada que pueda dar ese curso para un joven o para un adulto joven, entonces el INA puede tercerizar ese curso y permitirle a José Aguilar a que vaya a formarse para que pueda tener, digamos, empleabilidad y poder salir adelante con su esfuerzo. Esas son 3 herramientas concretas que te podría dar. Pero no quiero dejar de decir esto, que a veces no lo menciono y es mi error y hoy en la mañana me lo señalaron y con toda humildad lo reconozco. No todas las regiones son iguales y Costa Rica no se puede hacer, como dicen los gringos, un copy-paste, hacer lo mismo en Cartago que en San Carlos, que en Liberia. Hay particularidades que implican que si lo que tenés ahí es trabajo de la zona ganadera, bueno, esas son oportunidades que hay que considerar y habilitar a la gente para que eso funcione. Si lo que tenés es turismo, si lo que tenés es manufactura, industria médica, si lo tenés es desarrollo de software,
implican diferentes tipos de habilidades y destrezas que no se puede hacer una chambonada y decirle a todo el mundo que salga adelante de la misma manera. Eso por un lado. Y el último punto, perdón porque me extendí mucho en la respuesta, pero no quiero dejar de decir que los jóvenes han experimentado algo que yo podría decir dramático o crítico, en donde tenés desde el 2018 no ha habido un solo trimestre que no tenga discontinuidades prolongadas, y además después se tuvieron que ir a la casa en un momento de alta tensión en donde sus padres probablemente habían perdido el empleo, estaban con un severo estrés financiero. Entonces el estar desmotivados en un limbo en donde el 40% de los jóvenes estaban fuera del sistema educativo porque no tenían conectividad, salir a hacerle frente a la vida si no sabes ni encender una computadora de tus padres con una situación estrujadísima, el tema de salud mental para los jóvenes es absolutamente crucial. Y los datos del Ministerio de Salud así lo verifican. Se ha casi cuadruplicado la cantidad de jóvenes que tienen picos severos de angustia y de depresión, y manifiestan como 6 de cada 10 jóvenes estar en una condición de desesperanza. Entonces es un cóctel verdaderamente grave que no podemos menospreciar ni tomar con ligereza, y hay 1000 temas. Mi corazón lo tengo en enfocarnos en rescatar la calidad de la educación pública y a los jóvenes atenderlos, y no les podemos dejar en el limbo como les hemos venido dejando. Con el punto de rescatar la educación como tal, sabemos que, y seamos totalmente honestos, no es lógico de que una persona haga 11 años estudiando inglés en el colegio y termine la secundaria y tenga un inglés totalmente deficiente. ¿Hay alguna estructura dentro del plan de gobierno de ustedes, dentro de la estructura, para poder, digamos, solucionar esto? Porque siempre en casi todo lo que es cuando se están lanzando para presidentes, cuando se están lanzando propuestas, siempre es: vamos a solucionar los problemas de la educación, pero los términos son muy genéricos. No hay un término puntual: vamos a solucionar la educación de esta y esta y esta y esta manera. O sea, llegar directamente al punto. Con respecto a esa deficiencia que tienen nuestros colegiales en materia de inglés, ¿cómo más o menos lo van a estructurar ustedes? Sí, de nuevo, estás haciendo una pregunta muy buena y muy difícil, porque es políticamente incorrecto lo que te voy a decir, pero hay que hablarle a la gente con la realidad. Lo que vos estás señalando es que si los jóvenes, después de 12 años de estar todos los años recibiendo inglés, no aprenden, eso te dice algo del profesor que está enseñando inglés, ¿no es cierto? Lo mismo sería de matemáticas. Entonces, la medida inescapable es una combinación de factores. Uno, los profesores que ya están, necesariamente hay que hacer una evaluación de cuáles son sus capacidades didácticas y pedagógicas, y si no dominan la materia que están enseñando, como mínimo tienen que estar dispuestos de inmediato a capacitarse, porque si no significa que van a estar enseñando inglés en español o algo parecido. Es que ahí hay un pequeño detalle. El profesor enseña inglés y muchas veces no lo habla. Lo que enseña es una gramática, y creo que al final lo que una persona requiere es hablarlo. Exactamente, y lo que te voy a decir, yo estoy completamente consciente que es impopular, porque implica necesariamente una reacción fuerte de los sindicatos, pero hay que explicarle al pueblo de Costa Rica la realidad. Si los padres de familia, por ejemplo en una zona como esta que es turística, o Guanacaste o tantas otras, quieren que sus niños aprendan inglés, necesariamente, sí o sí, ocupamos tener docentes que enseñen bien el inglés. Entonces hay que saber si los que están ya contratados dominan la materia. Lo mismo habría que decir para lectoescritura y para matemáticas. Se necesita conocer, no para ir a castigar a los maestros y maltratarlos, pero para necesariamente saber si de inmediato hay que darles un plan de fortalecimiento, porque si no, no van a poder impartir esas lecciones. Ese fortalecimiento, el nombre se llama el Instituto Ladislao Gámez, que es el Centro de Formación para los Docentes. Pero si vos no sabes quién sabe o no sabe enseñar inglés, ¿cómo sabes a quién elegir para que se vaya a formar en el inglés y mejore sus capacidades? Eso por ese lado. Y definitivamente lo otro que hay que hacer es, si se demuestra que no hay docentes que estén en las capacidades de poder transmitir la segunda lengua, hay que abrir un proceso de contratación y traer profesionales costarricenses, y yo incluso aquí me arriesgo a decirle esto, de a donde se puedan obtener, que instruyan a los niños al dominio de la segunda lengua. Lo que no se puede hacer es contratar a personas que no posean esas capacidades, remunerarlos y que al final el resultado sea el fiasco que usted está señalando. ¿Esto es fácil? No. Yo estoy completamente consciente de lo que le estoy diciendo, que va a implicar una respuesta de los sindicatos un poco irracional o un poco injusta en mi opinión personal, pero no podemos no señalar las cosas evidentes.
Y el otro punto muy importante, que es para la causa de raíz, que nos permite evitar que esto se siga repitiendo, es el hecho de que recientemente se aprobó una legislación en donde a los nuevos docentes que van a ser contratados no se les da el espacio solamente con presentar el cartón de la universidad que vienen, porque hay muchas universidades de garaje, como les llaman coloquialmente, sino que se tiene que hacer una prueba de aptitud en donde demuestren que tienen esas capacidades didácticas, de lo contrario no podrían ser incorporados. Entiendo que esa legislación está terminando de reglamentarse y tiene que haber un instrumento en coordinación con el servicio civil que tiene que afinarse, y sé que lo han estado adversando, para que haya ese filtro de ingreso, porque si no lo que nos va a pasar es lo que usted correctamente señala, que vamos a tener un cuerpo docente muy amplio y quizá sin las capacidades de hacerlo. Esto va a ser altamente resistido, va a ser muy difícil, pero es la realidad y es lo que hay que hacer, y hay que explicarle a los padres de familia que tienen que apoyar este tipo de reformas porque es para el beneficio de sus hijos. Y se corre el riesgo de que al final se haga ese tipo de evaluación y nos quedemos con pocos docentes que dominen el inglés. Es un riesgo. Vamos a otro punto interesante, que es con respecto a la parte del turismo. Esa es una parte que, al menos acá en la zona de San Carlos, nos genera bastante inquietud. La zona de San Carlos, sobre todo la zona de Fortuna, es netamente turística. ¿Cómo podríamos desarrollar acciones en la zona de Fortuna, sabiendo que estamos en plena pandemia y que muchos de los comercios turísticos de Fortuna han sido totalmente afectados? Sí, ahí de nuevo, esto son temas de alta complejidad y lo voy a decir despacito y con prudencia. Primero, lo que se entiende por protocolos y por cuidados que hay que tener, definitivamente no se pueden atropellar. Idealmente que sean protocolos que estén ojalá basados en ciencia, basados en evidencia científica, y que no tengan algún nivel de arbitrariedad o de ocurrencia. Pero definitivamente no se puede descuidar la parte sanitaria. Ese es un primer mensaje que quisiera decir, y no podemos ser irresponsables en ese sentido. Segundo, hay oportunidades importantes que yo creo que se deberían de buscar capitalizar. Por ejemplo, Costa Rica tiene un posicionamiento internacional como un país seguro, democrático, que protege la biodiversidad, que tiene una cobertura creciente forestal y protege los parques nacionales. Y ahí, con la legislación que se aprobó para los nómadas digitales, vos podrías, ahora que la misma situación de la pandemia forzó al mundo a digitalizarse agresivamente, si se considera que se habilitan las condiciones de conectividad, que tiene que ver alto ancho de banda con redundancia, se puede conectar perfectamente con muchísimas personas que pueden venir a trabajar a Costa Rica, disfrutar de las bellezas naturales como las que vos estás señalando, y que definitivamente además tienen personas con sus perfiles de alto ingreso per cápita. Ya se les da el permiso con una serie de beneficios tributarios, en donde se les homologan, por ejemplo, la licencia de conducir, les ayudan, creo que con el menaje, si no me equivoco, para que no paguen impuestos en el ingreso y los vehículos, de manera tal que ese tipo de innovaciones podría beneficiarse definitivamente. La otra cosa que he escuchado decir permanentemente a los señores del sector turístico es que hay una situación de dificultad en la liquidez, que el crédito, que el fondo de avales les permitiría hacerle frente a su flujo de caja, en donde obviamente, como dejaron de facturar por lo que implicó la pandemia, están con recursos muy limitados, tienen que hacer reinversiones para mejorar la infraestructura, entrenar al personal y demás. Adicionalmente, los otros temas inescapables de los costos de producción que son válidos para el turismo, al igual que para la producción. ¿A cuáles me refiero? Si tienes unas tarifas eléctricas que son altísimas, entre las más caras de América Latina, y además, por ejemplo, en Guanacaste yo sé que te hacen el promedio de lo que vos pagas mensualmente, con el pico de tu alta facturación mensual, que típicamente tiene que ver con los fines de semana donde la facturación sube, en lugar de hacerte un promedio, por ejemplo, y darte una tarifa más competitiva. Los precios de los combustibles, los altos precios de las cargas sociales, la terrible carga regulatoria que tenés, que eso aplica tan gravemente para el turismo como podría ser para la zona industrial o para, qué sé yo, cualquier otro sector productivo. Entonces hay lo específico, que yo veo una enorme oportunidad en los nómadas digitales, y creo que Costa Rica puede ser uno de los países ganadores, como lo más general, que son de lo caro que es producir en Costa Rica y tener éxito empresarialmente. Pero, doña Pati, no la he dejado hablar. Qué pena. No, es que aquí es enriquecedor estar escuchándolo a José, la verdad que sí, me encanta. Y yo quisiera como decir, el territorio de la región nuestra aquí en San Carlos, específicamente La Fortuna, y hay otros lugares, Upala, en los Chiles, hay que ver el potencial que tiene en el turismo
pero específicamente en La Fortuna, cuando nosotros nos reunimos con la gente que está ahí, una de las razones que ya sea a los micro, a los grandes empresarios turísticos y también a los que tienen en los medios de transporte que están también sufriendo todas estas consecuencias de la pandemia, y también lo que vos anteriormente decías sobre lo que ocasionó la pandemia en cuanto al turismo aquí, los préstamos bancarios, los asfixiantes intereses, las cargas sociales y un montón de factores. Ellos como todos, lo que piden es que les faciliten trabajar, porque aquí tenemos una zona tan rica y con un potencial tan grande que los dejemos trabajar. Eso representa las cargas sociales en los empresarios, ya sea de los pequeñitos a los grandes. Eso viene a ser un limitante para poder continuar con un negocio. Y uno oye a los microempresarios o a una muchacha que quiere abrir una estética o lo que sea, una de las limitantes y las amarras es específicamente lo de las cargas sociales, lo de los préstamos bancarios, que no tienen el acceso a ellos porque no cumplen muchos requisitos, e incluso la banca de desarrollo que parecía iba a facilitar esto para los microempresarios, las MIPYMES, y no ha sido así, o sea, no se han logrado los objetivos que se querían. En fin, o sea, son un montón de cosas que hay que como que ordenar. Por lo menos en el partido lo que sí hemos escuchado, y vamos con la guía y con la conciencia, digamos, en eso, el empeño es con respecto a que podamos facilitarle un poco con todos estos montones de impuestos, que eso es otro que usted oye continuamente a todos los empresarios, los impuestos, si quieren aprobar más impuestos. Y para ser responsables, el partido lo que ha dicho, y don Eli lo ha repetido muchas veces, es una de las razones, y es el factor económico, es que los impuestos, de más de 100 impuestos que tenemos en este país, el 90 de ellos cuesta más el esfuerzo, o sea, sale más caro la recolección de estos impuestos que lo que realmente se recauda. Entonces, si se pudieran eliminar todos esos pequeñitos impuestos que van sumando, y que realmente eso viene a frenar la economía del país, el desarrollo, la activación económica, y que mucha gente se atrevería a seguir a poner una pequeñita empresa. Entonces eso es una de las razones por las cuales en el partido creemos que definitivamente hay que entrarle a eso. Eso no es fácil, porque tampoco cuando se quieren hacer este tipo de cambios, pues entonces hay muchos sectores que pueden brincar, empezando por tributación, Hacienda, pero que se puede hacer con voluntad política. Y eso representa el turismo y muchas otras ramas de otros sectores de empresas que quieren seguir adelante y que no quieren cerrar su negocio. Aquí tenemos un potencial enorme. A mí me decía un muchacho en La Fortuna el otro día, por ejemplo, el turismo de bienestar. El turismo de bienestar se relaciona mucho también para que la gente pueda venir de la gran área metropolitana, la carretera, que ha sido una de las luchas que ha dado la carretera. Si estuviera lista esta carretera, no solamente el turismo se vería beneficiado, es que es impresionante la cantidad de personas que quieren venir a estos lugares como La Fortuna. Se vería beneficiado el comercio, se vería beneficiado la parte de salud, como el hospital, la parte académica. O sea, sería una gama de beneficios que tendría, pero específicamente el turismo, mucha gente vendría de la gran área metropolitana a pasear aquí a la zona de nosotros en un día, y si se pueden quedar mucho mejor, ¿verdad? Pero todo esto conlleva un montón de acciones que, aunque no son fáciles, pero son acciones que hay que tomar. La verdad que nosotros nos disponemos por lo menos a hacer el esfuerzo, a intentarlo para que eso se pueda lograr. Usted le dice, no es fácil. Y usted ha dado también un detalle importante. En este momento que estamos en campaña política, todos los partidos políticos que están buscando una posición en el gobierno tienen voluntad política. El problema es cuando ya llegan cuando ya llegan al poder. Usted está hablando de darle ese detalle importante a los impuestos, bajarlos. La vez pasada una señora va al súper, hace una compra de 80.000 colones, muy básica, y cuando revisa la factura
impuesto, una buena parte de la factura era puro impuesto. ¿Qué pasaría si esa parte de los impuestos se podría utilizar en más compras de diario? Y era una señora bastante pobre, que había hecho el esfuerzo de poder ir al súper a conseguir el diario. Y cuando ella revisa la factura, era puro impuesto. Ahora, esto de bajar impuestos también es bonito decirlo, pero cuando ya llega el momento de la verdad, no es fácil. Sí, exactamente, tiene toda la razón. Eso no es una promesa tampoco por populismo político. Eso ha llevado al estudio, al análisis de parte del equipo de trabajo que tiene don Eli Feinstein, que es un excelente equipo de trabajo, que no es de un día para otro, que lo analizaron economistas de renombre que han participado en la problemática económica del país, lo han dicho, y efectivamente esto analizado conlleva a que la propuesta de eliminar ese montón de pequeñitos impuestos se puede hacer, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Ahí está una de las trabas, pero si se lograra evidenciar que efectivamente, y ya se ha demostrado que efectivamente, y don Eli lo ha repetido en reiteradas ocasiones, de que si se hiciera eso, si se rebajara, que tendría que pasar por la Asamblea Legislativa para eliminación de esos impuestos, eso sería digamos un nudo o un obstáculo menos para poder reactivar o para poder activar la economía, que es tan necesaria. Eso el ejemplo que da de la señora es un ejemplo que todos vivimos diariamente, pero de hacerlo sí se puede. De hacerlo sí se puede, hay que trabajar fuerte, pero eso conlleva también la decisión de las otras fracciones que estén totalmente de acuerdo en esto, y las que no, pues se diría quienes no están de acuerdo en que las personas se liberen de ese montón de pequeñitos impuestos para poder mejorar en la vida de cada uno, no solamente económica, sino social, y en diferentes áreas de la vida, porque eso es un encadenamiento que viene a producir bienestar social, y el bienestar social viene también a producir más seguridad también, más seguridad, porque entonces la gente que está necesitada, mucha gente con necesidades básicas, no tiene oportunidades, entonces busca la manera más fácil de poder tener sus alimentos o de poder tener ciertas cosas, y es robando. Entonces, esto es un encadenamiento que si nosotros no intentamos en lograr que se implemente, pues cada vez que entre más tiempo pasa, eso va a empeorar la situación. Ese es el peligro de lo que hemos visto, por lo menos el día de hoy. Hemos estado hablando con diferentes sectores y todos hablan de la parte de seguridad, muy preocupados por lo que está pasando, y eso es uno de los resultados de lo que estamos viviendo económicamente en este país. Así que se refleja en lo social, y ese es un gran problema, pero hay que intentarlo, hay que hacerlo, y hay que trabajar en eso. Y yo no creo y no me imagino alguna fracción legislativa o un diputado que no quiera facilitarle la vida a un ciudadano para que pueda surgir. Doña Patricia, usted es una mujer muy conocida en el mundo en todo esto. Yo en lo particular la conozco a usted con ese ímpetu muy fuerte en sacar la carretera, ojalá la carretera de San Carlos, poderla sacar adelante. Durante mucho tiempo usted ha estado al frente de la Asociación Pro Carretera. De repente el poder que usted manejaba en ese momento era pequeñito y de una u otra forma no se lograban ciertos avances. Ahora que usted va a llegar a la parte de ser diputada, ya el poder podría ser un poco más grande, va a tener mayor ventaja. Usted ha visionado que al llegar a ser diputada de la República podría tener una mejor respuesta en la finalización de esta carretera. Claro que sí, y uno de los motivos por los cuales acepté estar aquí participando como candidata para diputada es precisamente que me ha motivado para poder lograrlo de la carretera. Eso no solamente va a depender de mí, pero que la lucha sí la ha dado sin poder político, por decirlo de esta manera, con poder político, en una plataforma diferente donde se pueden tomar decisiones y presiones y poder dar la lucha desde la Asamblea Legislativa con mucho más razón
se facilitarían las cosas. ¿Por qué? Porque hemos visto en los gobiernos de turno, y aquí sentada en esta misma silla o en este lugar, hemos hablado del por qué cuesta tanto lograr las cosas, prioridades que se le deben dar a este país, y que en los gobiernos de turno hemos repetido con los candidatos a la presidencia y con los candidatos a las diputaciones, de la importancia que tiene darle la prioridad a la carretera, y no se ha logrado. O sea, lo que hemos logrado y que me llena de satisfacción junto con la Asociación Pro Carretera, que somos un equipo, es que logramos la Punta Norte, y eso fue a base del esfuerzo, la lucha, la presión de que hemos dado, y sin ese poder político desde ese lugar de la Asamblea Legislativa, que hemos utilizado, que hemos pedido ayuda a los diputados, a las diputadas, sí. Yo sé que cuando un diputado llega a la Asamblea Legislativa o diputada es problemas país en general, pero yo tengo la convicción de que, y la seguridad de que yo voy a poder hacer desde ahí, lograr, Dios primero, que esta carretera se termine. O sea, ya no podemos, no hay marcha atrás. Uno, porque tiene el presupuesto aprobado en la Asamblea Legislativa en septiembre pasado. Dos, porque logramos un cronograma de trabajo para que se ordenaran las cosas, y se ha ido cumpliendo lentamente, pero se ha ido cumpliendo. Y tres, porque tenemos toda la intención y la voluntad para que se logre. Y ahí la seguridad es de que si yo llego a la Asamblea Legislativa, no va a haber un día, como lo he hecho ahora como ciudadana, de que no voy a estar poniéndole el dedo en el renglón a que se vaya cumpliendo todo como tiene que ser. Y un dato curioso que le quisiera dar es que increíblemente el tema de la carretera ha sido una bandera que han utilizado todos los candidatos y candidatos aquí. Ahora el tema de la carretera llega a ser tema campaña política. Y eso es terrible, porque o sea, lo pueden hacer, ojalá lo hagan, o sea, si lo hacen, que lo cumplan, pero no que vienen a querer informarse de la carretera cada vez que hay una campaña política, o sea, cada vez que hay un cambio de gobierno. Entonces es terrible eso, y eso es una de mis críticas, no ahora que estoy como candidata, lo he dicho siempre. ¿Por qué la gente se interesa por la carretera? A ver cómo puede ayudar en campaña política. Yo he estado revisando una de las promesas del actual gobierno, y cuando estaba en campaña política era la carretera. Revisé la anterior propuesta también del anterior gobierno en campaña política y era la carretera. Y si sigo yendo un poquito más atrás, siempre ha sido uno de los puntos de batalla de los candidatos cuando quieren llegar al poder. Estamos nuevamente en una elección, estamos nuevamente llegando a una futura elección. Yo sé que este asunto de la carretera, y conociéndolo a usted y sabiendo el trabajo que ha desarrollado como presidente de la Asociación Pro Carretera, sé que va a ser un elemento de batalla. Pero ese elemento de batalla ¿quedará en algún momento como una promesa política? ¿O sí va a ser? Usted me está diciendo hace un ratito que sí va a ser su dedo en el renglón. ¿Podemos tener la seguridad de que va a seguir siendo y ahora con más poder? Yo voy a seguir llevando día a día el tema de la carretera para que se vaya cumpliendo. Voy a ser fiscalizadora de que se vaya cumpliendo lo que dice en ese cronograma, porque el cronograma ya está establecido. Hay una unidad técnica, antes no había unidad técnica. O sea, yo he vivido en carne propia, he sufrido frustraciones junto con mis compañeros y compañeras de la asociación, y siempre he dicho, cuando me preguntan por la carretera en la asociación, cuando hablan de la asociación, yo digo, la asociación yo la defiendo, porque somos ciudadanos comunes y corrientes que hemos dispuesto de nuestro tiempo, no ahora en campaña política, desde hace años, para poder trabajar por un proyecto, que ha sido un proyecto que debería ya esta carretera estar concluido, como usted bien lo dijo, en los gobiernos de turno todo el mundo habla de la carretera. ¿Por qué? Porque les conviene decir de la carretera, porque todo el mundo está esperando la carretera. Yo tengo la convicción y lo puedo decir con justa causa, porque he estado ahí, que es muy diferente hablar de la carretera en campaña política que estar ahí. Entonces yo sí lo puedo decir, que yo sé los problemas que hemos tenido y hemos sufrido en la carretera, y también sé los logros que hemos adquirido juntos como equipo de trabajo en la asociación. Admiro a todas esas personas que han estado en la asociación
y las que están ahora porque disponen de su tiempo y no tienen la necesidad de complicarse. Hemos sido hasta criticados, pero eso no nos ha limitado, hemos seguido con un objetivo y logramos el objetivo primero, que era la Punta Norte. Ahora tenemos que lograr juntos. Yo no lo voy a hacer sola, voy a hacerlo con un equipo de trabajo. Ojalá llegue Don Eli, llegue José, lleguemos todos, ojalá la mayoría de diputados, y una de las batallas o de las prioridades es la carretera. Yo no solamente he estado en la carretera en esta lucha, he estado en las asadas también, he estado junto con las asociaciones de desarrollo. O sea, ahora veníamos de una reunión en Boca Arenal, interesante, cuando las personas hablan desmotivadas de quejarse de la falta de comunicación de los gobiernos de turno. Yo lo he sufrido en carne propia, porque nosotros hemos luchado porque el presidente nos atienda. Este gobierno ha sido fatal, nunca nos ha dado a nosotros una vía de comunicación directa, como se lo dije yo a don Carlos Alvarado, y lo digo abiertamente ahora y antes lo he dicho y lo puedo seguir diciendo porque es la verdad. Nos puso, a él se lo dije, un muro y no nos hemos podido comunicar casi, y no le dio prioridad. Yo le decía a don Carlos, no diga que la va a terminar porque es imposible, sería mentirle a la zona que hemos esperado la carretera, pero por lo menos diga que va a dar la prioridad, pero no solo lo diga, demuéstrelo. Y no. Doña Patricia, yo tengo aquí en Ciudad Quesada, Costa Rica, ya me voy para 19 años trabajando como periodista, y desde que llegué a Ciudad Quesada siempre ha sido eso, la carretera, y lamentablemente no hay avance. Esperemos que con el gobierno de Liberación, ¿cómo se llama el partido? Partido Liberal Progresista, se logre estos puntos que sé que ustedes los tienen precisos, los tienen adelante, y esperemos nada más. Sé que están en una lucha bastante fuerte por convencer al electorado a que diga yo voto por ustedes. Esperemos que todo esto sea un cambio que haya en esta nueva etapa de Costa Rica. Yo creo que ya nadie come cuento, como dicen, ¿verdad? Es difícil, el pueblo ha sido muy engañado, muy golpeado. Y todos estamos incluidos ahí, por lo menos el hecho que yo esté aquí diciéndole a usted esto, viéndolo a los ojos, y que la gente me puede hablar de mí y decir qué he hecho yo, o sea, cuál ha sido mi labor con la zona y con la comunidad. Entonces, yo no vengo a engañar a nadie, yo no vengo a hacer promesas, a jurar, a decir que no, hay una realidad aquí país, y si no nos atrevemos a hacer cambios, si queremos seguir en lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, pero si queremos hacer cambios diferentes, vamos a tener resultados diferentes, y sobre todo las personas. Yo creo que la gente tiene que valorar las personas, conocerlas, saber quiénes van a estar en esos puestos para poder tomar una decisión. Creo que es importante, no promesas, no clientelismo, no promesas de que le voy a dar esto. Nosotros no entramos en ese juego de puestos tampoco, para nada. O sea, una de las cosas que me ha gustado estar en este partido realmente es porque me siento muy identificada con la labor comunal, con las luchas comunales, y también me siento muy esperanzada también con como dice José, es una turbina, es un avión que lleva dos turbinas, la parte social y la parte económica empresarial. Sin ninguna de las dos un país no funciona, si falta una o está la otra. Queremos dar impulso a muchas cosas, y no va a ser fácil, pero por lo menos lo estamos intentando. Yo presento mi nombre, la gente puede valorar lo que he hecho, porque no es de ahora, no es por estar en un puesto político, porque tampoco lo busqué, gracias a Dios. Yo creo que el partido me buscó, en ese sentido le doy gracias a Dios porque confiaron en mí, por eso, ¿verdad? Porque me están dando la oportunidad. Y para serle muy sincera, y eso lo he dicho, cuando me ofrecieron a mí esta candidatura, yo lo pensé y rechacé la candidatura, y después ya como que me confrontaron algunas personas que conozco y que me tienen aprecio, entonces me dijeron precisamente eso: doña Patricia, usted ha dado luchas desde aquí, ¿por qué no pasa a una plataforma de un partido que le está ofreciendo? El mismo don Eli está muy comprometido,
y me dijo, pase aquí y verá que ahí usted va a poder obtener mejores resultados porque no va a tener que estarle tocando y rogando a un presidente, a un ministro que le den reuniones, ¿verdad? Va a ser diferente. Va a ser completamente diferente y esperemos que así sea. José Aguilar, candidato a la primera vicepresidencia del Partido Liberal Progresista. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de poder conversar contigo un poco. Sabemos de que para hablar de política hay temas y creo que nunca terminaremos. Pero la idea central que tú viniste a tratar aquí en la radio fue turismo y educación a la juventud. Básicamente la idea central es cómo ver lo social y lo económico como dos turbinas diferentes, pero del mismo avión, en donde generando la competitividad, bajando los costos de producción para lo productivo que tenga éxito, se articula inteligentemente con el desarrollo de capacidades en lo social, no asistencial, sino desarrollo de capacidades para el empleo. Esa es la manera en la que queremos integrar los dos mundos en lugar de dejarlos que se peleen ideológicamente. Éxitos, vamos para adelante. Muchas gracias, muy agradecido. Doña Patricia Romero, candidata a ser diputada por Alajuela. Por Alajuela, sí. Por Alajuela. Le deseamos todo el éxito y gracias. Esperemos de que todo esto siga bien y en una próxima no estemos conversando con la candidata, sino que estemos conversando ya con la diputada de Alajuela. Dios primero y muchas gracias a ustedes, a usted, Philips, invitándonos para poder informar de las situaciones de la zona, del país, pero sobre todo de la zona en las luchas que hemos estado. Así que usted ha sido parte de ellas y ustedes, los medios de comunicación, también ayudan al desarrollo de una zona. Así que muchas gracias. Necesitamos esa carretera. Necesitamos la carretera. Yo he tenido la oportunidad de estar en esa carretera en las veces que ha habido reuniones y es demasiado rápido el llegar de Ciudad Quesada hasta San Ramón. Es un logro. Lo que tenemos ya de la punta norte ha sido un beneficio enorme. Ahora, si la terminamos, va a ser, ni imaginamos, si esta zona es potencialmente progresista, imagínense con la carretera. Me imagino. Muchísimas gracias, doña Patricia, por habernos dado la oportunidad de conversar con usted. Muchas gracias. Amigos, esto es Tendencias. Estamos el próximo viernes con otro tema interesante. Y ya el próximo viernes está con nosotros nuevamente nuestro compañero de trabajo, Otto Corrales. Soy Félix Parra, gracias Mauricio por habernos dado la oportunidad de llegar a todos sus hogares. Esto es Tendencias, nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.